De la protesta a la propuesta. Este es uno de los lemas de Fundación Emperador, que tiene como objetivo mejorar la calidad de vida de personas con discapacidad, pero especialmente de las personas denominadas electrodependientes y sus familias. Fabián Fiori es uno de los fundadores de la Fundación Emperador. El día a día de una persona electrodependiente es muy complejo, por eso una de las misiones fundamentales de la Fundación es educar. Otro de los proyectos que conviven en Fundación Emperador es Casa Edén. Nosotros notamos que cuando pacientes del norte o del centro, alejados del epicentro de la ciudad de Rosario, tenían que venir a hacer tratamientos, bueno, lo que me comentó una mamá es que pasaban horas acostado su hijo en una frazadita en el piso en la estación terminal de ómnibus porque no tenían dónde parar aquí en la ciudad de Rosario. Entonces, eso es lo que dispara Sala Edén. Ambientamos un sector de la fundación como para poder recibir a esas familias. De esta manera trabajan conjuntamente, porque como dice Fabián, son una gran familia. Y las vivencias de uno son también las vivencias del otro. Mi tierra santa. De la protesta a la propuesta. Este es uno de los lemas de Fundación Emperador, que tiene como objetivo mejorar la calidad de vida de personas con discapacidad, pero especialmente de las personas denominadas electrodependientes y sus familias. Y hoy, en la columna del día de hoy, vamos a hablar precisamente de las condiciones de vida de las personas electrodependientes y de sus familias. Fabián Fiori es uno de los fundadores de la Fundación Emperador, que nace precisamente a raíz de su hijo. Su hijo es una persona electrodependiente y en este lema que hablábamos, de la protesta a la propuesta, si bien muchas familias tendrían y tienen muchísimas razones para protestar, sin embargo, van a la propuesta, van a la acción. Y la Fundación Emperador es una de ellas. Pero para comenzar esta columna, lo fundamental era preguntarle a Fabián de qué se trata la electrodependencia, qué es la electrodependencia, y nos respondía lo siguiente. La electrodependencia es una condición que hace que una persona esté sujeta, digamos, al flujo constante y en los valores de tensión adecuados de la energía eléctrica, porque depende de ciertos aparatos, su vida depende de ciertos aparatos, su calidad de vida, y esos aparatos tienen que estar conectados también a la red. Entonces, a partir de ahí nace ese vínculo entre la persona y la energía eléctrica. A partir de ahí nace ese vínculo, nos dice Fabián, que queda explícito y es claro. La persona electrodependiente necesita de la energía eléctrica para vivir y para tener una mejor calidad de vida. Le preguntábamos a Fabián si hay un registro en la provincia de Santa Fe y en la ciudad de Rosario sobre la cantidad de personas que hoy viven con esta condición. Y nos respondía lo siguiente. Sí, hay registros oficiales en la provincia de Santa Fe y en la ciudad de Rosario, tanto para la provincia como para la municipalidad. Eso lo lleva el Ministerio de Salud de la provincia. Y bueno, en realidad, si bien son datos muy sensibles, a los cuales no se puede tener acceso directo, pero bueno, sabemos que hay aproximadamente, digo aproximadamente porque es muy, digamos, una población muy dinámica en ese sentido. Aproximadamente son 1.500 familias, 1.500 personas en la provincia de Santa Fe, las cuales tenemos el 37% aproximadamente de esas 1.500 en la ciudad de Rosario, casi el 30% en Santa Fe Capital y el resto atomizado por toda la bota. Como les contaba, la Fundación Emperador
Nace por su hijo Adriano, una persona electrodependiente, y en los inicios de la fundación el objetivo institucional que tenían y el gran anhelo era distinto al que tienen hoy en día. En ese momento lo que ellos buscaban era decorar las habitaciones de los niños y adolescentes para quitarles precisamente el aspecto de terapia intensiva que en muchos casos tenían las habitaciones, las decoraban con personajes de dibujos animados, con algún héroe de película que le gustara o con algún símbolo especial que haga referencia a pasiones, y en el caso de Adriano es el club del que es hincha, Rosario Central. Por eso también ellos cuentan que él tiene toda su habitación pintada de los colores azul y amarillo, y que los equipos de electromedicina se encuentran también tuñados con esos colores. Y lo que buscaban en un inicio precisamente era replicar esa actividad creativa en los distintos hogares de otros jóvenes. Pero con el paso del tiempo también fueron dimensionando otras realidades, otras necesidades y otras urgencias, que ya vamos a retomar más adelante en la columna, pero que precisamente hicieron virar un poco esa idea central que tenía la fundación. Le preguntábamos precisamente a Fabián el recorrido en el trabajo que él realiza, que no comenzó con la Fundación Emperador, pero que en el proceso se funda precisamente, y nos contaba lo siguiente. Nosotros veníamos trabajando, de hecho, hace muchos años, bueno, en mi caso particular en discapacidad, y bueno, empezamos con campañas solidarias junto a Inés Esteves, hace mucho que también nos conocimos por las redes, si bien yo también soy actor, salvando las distancias, como Inés. Bueno, a través de su lucha con sus hijas y de nuestra lucha con nuestro hijo, nos conocimos y a partir de ahí empezamos a trabajar juntos y localizar donaciones en todo el país. Luego empezamos a focalizar con el tema de electrodependencia, un trabajo un poco más fuerte en nuestra ciudad. Empezamos a preguntarnos cuántas eran las familias que estaban transcurriendo por esa situación, y a partir de ahí, bueno, empezamos como en un 1 a 1 a buscar a todas esas personas, a todas esas familias, y a congregar una gran familia santafesina, que bueno, ahora tenemos delegación aquí desde Rosario en todo el sur de la provincia de Santa Fe, en Esperanza para el centro y en Reconquista para el norte, y realmente, bueno, es toda una gran familia, una gran familia santafesina, como yo siempre digo, que trabajamos hombro con hombro para darle una mejor calidad de vida a nuestras familias. De esta manera trabajan conjuntamente, porque como dice Fabián, son una gran familia, y las vivencias de uno son también las vivencias del otro. Vale destacar que la electrodependencia es una condición que se puede adquirir en cualquier momento de la vida. Puede ser por una patología que se agrava, puede ser en base a una patología precisamente de base. En muchos casos se da luego de un ACV, de un accidente de tránsito, por una herida de bala. Son múltiples las situaciones que pueden derivar en la electrodependencia. No es una condición solamente con la que se nace. Son múltiples los factores que inciden. Y hay un montón de cuestiones que pueden derivar precisamente en esta condición. En este contexto, lo que le preguntábamos a Fabián es cómo es el día a día de una persona electrodependiente y de su familia. Y nos respondía lo siguiente. El día a día de una persona electrodependiente es muy complejo, por eso una de las misiones fundamentales de la Fundación es educar en ese sentido, porque hay que enseñarle a la familia. Vos imaginate que una familia pasa de la terapia intensiva a la sala a veces, y a veces se va directamente con toda la aparatología a su casa, en una internación domiciliaria. Y bueno, si bien dentro de la terapia intensiva los médicos, las enfermeras enseñan a los familiares a esta nueva condición,
En ese momento la familia no tiene la cabeza como para poder recibir información y bueno, como pasó en nuestro caso, te despertás un día en tu casa con un montón de alarmas sonando y es muy difícil, tenés que aprender a prueba y error y tenés que aprender con tu hijo. Entonces nosotros dijimos eso no queremos que suceda nunca más y a partir de ahí, bueno, dentro de nuestra fundación, en nuestra sede, tenemos una sala de entrenamiento con toda la aparatología que gracias a Air Liquid podemos darle esa funcionalidad. Y mi señora, bueno, una de las fundadoras de la fundación, es psicóloga y cuando, bueno, detecta en esa, digamos, instancia de entrenamiento que alguno de los familiares necesita hablar con ella en privado, lo hace y le da todo el apoyo necesario para pasar ese momento agudo para toda la familia. A partir de su experiencia, ellos trasladan este aporte a todas las familias que se acercan a Fundación Emperador y, como bien lo relataba recién Fabián, hacen capacitaciones para que las familias sepan cómo reaccionar, cómo manejar esos equipos, porque como bien lo decía, si bien muchos de los médicos y de las enfermeras explican en el momento, en ese contexto la familia no está pensando en esa capacitación. Por eso son necesarias estas capacitaciones luego. Y también hablaba Fabián del acompañamiento que hace su esposa, psicóloga, y quiero hablar de este acompañamiento porque en el año 2019 nace en Fundación Emperador el punto de encuentro de personas electrodependientes, que se trata de un grupo de apoyo y contención emocional precisamente para familiares de personas con discapacidad, y allí lo que buscan es contener, es apoyar, es poder hablar y narrar las distintas experiencias de cada uno. También lo que nos destacaba Fabián es que en esta dificultad del día a día también influye lo económico, porque hoy una familia tipo, tanto el papá como la mamá, nos contaba, estaban generando ingresos para subsistir y dada esta condición, uno de ellos tiene que dejar de trabajar y se tiene que replegar a las tareas del hogar y del cuidado, y en la mayoría de los casos es la mamá la que toma este rol. Y en ese contexto, al haber un ingreso menos y con todo lo que implica un proceso de internación donde los gastos se incrementan muchísimo y los ingresos disminuyen, la situación económica es muy compleja. Por ende, esto también se suma, esta situación también se suma al día a día. Otro de los proyectos que conviven en Fundación Emperador es Casa Edén. Nosotros les preguntábamos a Fabián de qué se trata. Nos responde lo siguiente. Nosotros notamos que cuando pacientes del norte o del centro, alejados del epicentro de la ciudad de Rosario, tenían que venir a hacer tratamientos, bueno, lo que me comentó una mamá es que pasaban horas acostado su hijo en una frazadita en el piso en la estación terminal de ómnibus porque no tenían dónde parar aquí en la ciudad de Rosario. Entonces, eso es lo que dispara Sala Edén. Ambientamos un sector de la fundación como para poder recibir a esas familias que a veces se quedan una semana o 10 días con el paciente, o a veces los papás mientras el paciente está internado, y bueno, les hace cambiar completamente la energía, les hace pasar ese momento tan angustioso de otra manera. Y ese acompañamiento, por supuesto, también repercute en la mejoría de la persona que está internada y permite que el núcleo familiar se fortalezca, nos contaba Fabián, y que pueda regresar nuevamente a su lugar de origen acompañado, sintiéndose acompañado con todo lo que implica estas situaciones, que Fabián nos fue narrando. También le preguntaba cómo fueron avanzando las políticas de acompañamiento en lo que es la calidad de vida de las personas electrodependientes, en qué se avanzó y en qué falta todavía. Acá hacía alusión Fabián a la frase
con la que comenzamos esta columna, de la protesta a la propuesta, y nos decía que iban de lo urgente del momento a otras necesidades. La primera alarma, por supuesto, que tuvieron era la falta de energía eléctrica y la falta de respuesta fundamentalmente a esa falta de energía, ya que nos contaba Fabián, sería inocente creer que no van a existir cortes de luz, que dejen de existir esos cortes de energía, pero lo que ellos necesitaban era una respuesta urgente en el caso que eso sucediera. Y en ese sentido emprendieron hace muchos años el camino de poder crear precisamente una especie de alianza estratégica entre la empresa provincial de la energía, las distribuidoras o las representantes de las cooperativas de otras distribuidoras, la Defensoría del Pueblo, Protección Civil, el Ministerio de Salud de la provincia y ellos mismos, para poder empezar a crecer juntos y pensar juntos nuevas políticas y poco a poco ir poniéndolas en acción. En este sentido, trabajan con lo que es un semáforo, desde lo rojo a lo amarillo o lo verde, o sea, empezando por lo más urgente, que en ese momento era la energía eléctrica y la respuesta ante los cortes de energía eléctrica, y pasando luego por otras necesidades. Y cuando esto ya estuvo resuelto, se dieron cuenta que había una situación más acuciante, que era precisamente la falta de acceso a la comida y a la vivienda de muchas de las familias. Por eso en el siguiente audio vamos a escuchar las palabras de Fabián en cuanto a estas dos realidades. Falta cuando te falta la comida y cuando no tenés acceso a la vivienda. Tuvimos que salir a generar alianzas con empresas, con Paladini, con el Banco de Alimentos de Rosario, que tenemos una alianza estratégica muy grande, y con el Ministerio de Desarrollo Social de la provincia, con los cuales estamos entregando pero más o menos 1,8 toneladas. Estamos casi cerca de las 2 toneladas de alimentos mensuales a las familias más necesitadas de todo el territorio, porque empezamos en Rosario, nos fuimos creciendo hacia San Lorenzo, hacia el sur también, hemos enviado alimentos, y ahora estamos empezando a enviar hacia el centro y hacia el norte de la provincia, a las familias que también lo necesitan allá. Vivienda es una materia pendiente, porque hay familias que no pueden ser externadas o no pueden empezar a tener su internación domiciliaria sencillamente porque no tienen un domicilio. Ahí lo que se intentó es presentar un proyecto a nivel nacional para agrandar, digamos, el cupo, para extender el cupo y también para correr de discapacidad el cupo de vivienda, y que el cupo de electrodependencia sea uno solo. Eso se trabajó a nivel nacional y ahora lo estamos empezando a trabajar a nivel provincial para que sea un hecho lo más rápidamente posible. Este es el día a día, el trabajo diario que realizan las familias de las personas electrodependientes. ¿Falta en este camino? Sí. Fabián nos reconoce que falta muchísimo, pero así como falta, también avanzaron un montón, y durante esta columna fuimos recorriendo precisamente ese avance. Obviamente, por una cuestión de tiempo, nos quedan muchísimas cosas para analizar. Es un tema para abordar desde muchísimas aristas, y seguramente en otra ocasión podamos hacer una nota y ampliar. Pero lo que quería aquí en esta columna, en estos minutos, es traer a la mesa la realidad de todas esas familias y de todas esas personas electrodependientes y el camino que tienen que recorrer diariamente. Y por último, quiero dejar los medios de contacto, porque vuelvo a repetir, cualquier persona en cualquier momento de su vida se le puede generar una electrodependencia por los distintos motivos que hemos mencionado. Así que si querés tener más información, si querés acercarte a la fundación, ellos están ubicados en Bahía Blanca 179 bis, en nuestra ciudad de Rosario. Tienen una web que es fundacionemperador.org.ar, o los podés encontrar en Instagram como Fundación
Emperador. Allí vas a encontrar todo el trabajo que realizan y por supuesto te vas a poder comunicar con Fabián, uno de sus fundadores.